cosa que la próxima semana vea la regulación ya del respiratorio, el renal y los trastornos del equilibrio ácido-base. Este tema, como les decía, es transversal a lo largo de toda su asignatura, a lo largo de toda su carrera. Entonces, de ahí es que lo básico estamos viendo ahora, los conocimientos previos necesarios para que ustedes el día de mañana, cuando estén haciendo su internado o vayan a terapia intensiva, manejen las gasometrías o las pruebas de los gases sin ningún inconveniente. Entonces veamos el equilibrio ácido-base. Ya esto lo explicamos un poco en el PowerPoint, pero la intención es reforzar y que ahora lo vean de una manera mucho más didáctica. Entonces el equilibrio ácido-base habíamos visto que no es más que, como su término dice, equilibrio, mantener la relación que puede existir entre componentes ácidos y básicos. ¿A dónde? ¿A qué nivel? Al pH de la sangre, manejándose un promedio de pH de 7.4. Para este valor de 7.4 yo necesito tener una concentración de protones de 40 milimol por litro. Y si ustedes se recuerdan lo que habíamos visto en lo que viene a ser el PowerPoint, habíamos establecido que si esta concentración de protones aumenta, el pH disminuye. Si la concentración de protones disminuye, que era lo que ocurría, el pH aumentaba. Entonces, pero veamos cómo el cuerpo constantemente se encuentra bombardeado por compuestos ácidos y puede ser también por compuestos básicos. En este caso, si nosotros decimos que el pH de la sangre es 7.4 y se necesita mantenerlo constante, ¿y por qué mantenerlo constante? Porque valores por encima de 7.4 o lo que vendría a ser un pH bastante alcalino, lo que me provocaría que si aumenta el pH, esto me va a provocar que haya una constricción en lo que vienen a ser las arterias y me podría llevar a arritmia. Puede también alterar la presión arterial. Al revés, si el pH de la sangre se encuentra disminuido o disminuye el valor de pH, yo voy a tener que aumenta el débito cardíaco, me va a alterar también las proteínas que no hemos visto todavía. Cuando lleguemos al término de proteínas, vamos a ver que estas proteínas tienen una gran funcionalidad desde el punto de vista enzimático y múltiples factores que ustedes lo van a ir viendo a lo largo de lo que vienen a ser este proceso fisiológico, fisiopatológico. Pero analicemos lo siguiente, si este es el ser vivo y la unidad básica estructural de todo ser vivo es la célula, esta célula necesita oxígeno porque somos seres aeróbicos, una de sus grandes características. Proceso de la actividad metabólica se libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se lo conoce como ácido volátil. Generalmente eliminamos alrededor de 20.000 milimoles por litro o lo que vendría a ser un equivalente en litros de 300 litros de dióxido de carbono por día. Y usted dirá, sí, pero 300 litros o el equivalente a 20.000 milimoles por día, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ocasionar eso en mi cuerpo? ¿Qué es si este se va a través de la respiración? Resulta que no todo el dióxido de carbono se va a través de nuestra respiración. ¿Y qué provoca la presencia de dióxido de carbono mientras se encuentra en el torrente sanguíneo? Si nosotros recordamos, el dióxido de carbono es capaz de combinarse con el agua en presencia de lo que viene a ser una enzima, la anhidrasa carbónica, y se forma ácido carbónico. Este ácido carbónico, como su nombre dice, es ácido, se descompone liberándome protones y liberándome bicarbonato. Entonces yo voy a tener que mi cuerpo, por el solo hecho de respirar, porque sí lo necesita. Si ustedes se recuerdan, la primera unidad que hemos visto de la parte de bioquímica, nos decía que una de las características de los seres vivos es ser un organismo aeróbico. Entonces, el hecho que respiremos nos lleva a que el cuerpo metabolice o
lleva efectos productos catabólicos y entre uno de esos productos que se libera es este dióxido de carbono. Entonces nosotros vamos a tener que se incrementa la concentración de protones debido justamente al solo hecho de respirar. Además, liberamos un componente básico que es el bicarbonato. Este en nuestro cuerpo se conoce como reserva alcalina. Y vamos a ver por qué. Muy bien, entonces tendré que mi cuerpo constantemente esos 300 litros de dióxido de carbono o esos 20.000 milimoles por litro me van a ocasionar un gran aumento de protones. Y si me aumentaba la concentración de protones, el pH disminuía. Es decir, que hay que mantenerlo en 40 milimoles por litro. ¿Cómo lo voy a mantener si el solo hecho de respirar, el solo hecho de que metabolicen mis células me libera gran cantidad de dióxido de carbono y me incrementa la concentración de protón, además que me forma un compuesto básico que se conoce como reserva alcalina, por una parte. Por el otro, viendo ahí la generación de una base y viendo la generación también de compuestos ácidos. A su vez, nuestro cuerpo genera ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles generalmente en una cantidad, estas cantidades que les estoy colocando dependen mucho de la bibliografía, son valores aproximados. Me dice que se genera 80 milimoles por día de ácidos no volátiles. Entonces usted dirá, ¿cuáles son esos ácidos no volátiles? ¿Cómo se controlan esos ácidos no volátiles? Ácido volátil habíamos dicho que es el dióxido de carbono y este se controla a través de la respiración. Muy bien, veamos ahora los ácidos no volátiles. Para entender la generación de ácidos no volátiles, permítanme, yo voy a borrar. ¿Se ve bien pizarra? ¿Se nota bien? Sí, sí, ya, perfecto. Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo se generan los ácidos no volátiles? Bueno, lo acabo de borrar, sí, pero aquí les he dejado anotado algo. Nuestro cuerpo, una otra de las grandes características del ser vivo, si ustedes se recuerdan, era justamente que son capaces de intercambiar energía con el entorno. Esa energía que intercambia con el entorno lo da a través de los nutrientes, de los alimentos, y los alimentos contienen nutrientes. Estos nutrientes pueden ser calóricos y no calóricos. Ahí el no calórico ya no se ve. Ya. Calóricos y no calóricos. ¿Cuáles son los nutrientes calóricos? Hidrato de carbono, lípidos y proteínas. ¿Cuáles son los nutrientes no calóricos? Agua, vitaminas y minerales. ¿Estamos de acuerdo? Agua, vitaminas y minerales. Es decir, me va a aportar energía o grandes cantidades de kilocalorías el hecho que yo me consuma más de 2 litros de agua al día o que me consuman 2 litros de agua al día, no me aporta nada de energía. Así que usted no diga voy a hacer la dieta del agua porque no le va a aportar energía. Las vitaminas, hoy en día tan de moda, voy a tomar vitaminas, pero estas vitaminas me engordan. No, las vitaminas no le engordan. Las vitaminas por sí solas no le aportan calorías. Lo que ocurre es que muchas veces se activan vías metabólicas en las cuales se necesita un determinado sustrato, vías metabólicas que estaban paradas o que vías metabólicas no funcionaban debido a la carencia de estas vitaminas o iban lento. Entonces se activan vías metabólicas en las cuales usted necesita un determinado sustrato y ese sustrato lo va a obtener a través de este tipo de compuestos. Entonces usted a su cuerpo le da el exceso de calorías, el exceso de sustratos o elementos o compuestos químicos y obvio que va a aumentar de peso, pero la vitamina por sí sola, si usted consume la misma cantidad de calorías que venía consumiendo, las vitaminas a usted no le van a aportar calorías. Minerales, las sales minerales, estas de por sí que también se encuentran en diferentes tipos de alimentos, preferentemente los vegetales, son no calóricos. De ahí la recomendación que cuando usted hace una dieta hipocalórica no consuma consuma una buena cantidad de vegetales. Muy bien. Entonces estamos viendo que estos nutrientes llegan a nuestro cuerpo y estos nutrientes son los causantes de lo que viene a ser los ácidos no volátiles o son los que me generan una gran cantidad de protones, anexado también que cuando ellos se están metabolizando, productos de un catabolismo, igual me generan dióxido de carbono. Entonces veamos, si yo consumo almidón,
El almidón es rico en glucosa. Proceso de digestión y absorción, finalmente absorbo glucosa. La glucosa mediante una vía, mediante lo que viene a ser una vía metabólica que se llama de glucólisis, y si esta es de tipo anaeróbica, primero me va a dar piruvato. Piruvato. Glucólisis. Si la vía es anaeróbica, vamos a ponerla acá, medio anaeróbico, que me genera ácido láctico. Si la vía es aeróbica, me genera lo que viene a ser acetil o enzima A, ingreso a lo que es ciclo de Krebs. Y de ahí cadena respiratoria, etc. Muy bien. Yo acabo de decir que me genera ácido láctico. El término ácido, cuando se desprende, me libera protones más lactato. ¿Qué me está generando ahí? Protones. Producto del simple hecho de que usted ha producido, su cuerpo ha producido mediante una reacción catabólica que se llama glucólisis en un medio ligeramente anaeróbico, ha producido ácido láctico. Listo, muy bien, estoy generando un compuesto ácido. Un compuesto ácido débil, que habíamos dicho que un ácido débil que tiene una constante de acidez y libera una cantidad de protones, pero no tan alta como me liberaría un compuesto de tipo ácido fuerte. Muy bien, veamos otro nutriente. Consumí un hidrato de carbono. Ahora voy a consumir una proteína. Muy bien, si esta proteína contiene aminoácidos de tipo azufrado, llámese cisteína, metionina, etcétera, yo puedo generar una buena cantidad de sulfuro de hidrógeno, por ejemplo. ¿Dónde se encuentra la cisteína y la metionina? ¿O dónde es muy común para que ustedes sepan de qué estamos hablando? En la clara de huevo. En la clara de huevo usted contiene una gran cantidad de aminoácidos que contienen azufre. De ahí el típico, dicen, olor a huevo podrido que se genera, que es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es cuando un huevo se engüera, por ejemplo, libera gran cantidad de sulfuro de hidrógeno, producto de los componentes de estos aminoácidos azufrados. Muy bien, sulfuro de hidrógeno también se puede generar en nuestro cuerpo bajo la forma en medio acuoso de ácido sulfídrico. Entonces, ¿qué me va a suceder? Este es un compuesto ácido que me va a dar nuevamente sulfuro y me va a generar protones. Nuevamente yo tengo protones. Por el otro lado, en menor proporción, estos mismos me pueden generar una pequeña cantidad, como ahí tiene azufre, de ácido sulfúrico. Este mismo es otro ácido, pero como es tan pequeña la cantidad que me genera, me va a dar protones más sulfato. Listo. Entonces, ¿qué tengo nuevamente? Protones. Producto del solo hecho de consumir proteína. Y cualquiera, y usted dirá, solamente entonces en el huevo, solamente se da por consumir huevo. No, las proteínas también, producto de su catabolismo que me liberan, o lo que viene a ser el ácido úrico, o otro compuesto. Vamos a ponerlo por aquí. Ácido úrico. El ácido úrico, o otro compuesto ácido que me va a liberar protones más el urato. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de dos tipos de nutrientes que nadie se salva de consumir. Usted no me va a decir, sí, si usted me dice, no, es que hago una dieta pobre en hidratos de carbono. En algún momento consume una pequeña cantidad de hidratos de carbono. No, es que yo no le como pan, arroz, papa, fideo, pero sí me come fruta. Sí me come fruta. Seguro que en algún momento me come fruta. ¿Me está entrando la glucosa? Claro. Lo que le hace a su cuerpo es lo que le ingresa son
las estructuras básicas primarias que vienen a ser los monosacáridos. Entonces, ¿está consumiendo hidrato de carbono? Claro que sí está consumiendo hidrato de carbono. Ah, no, pero es que mi dieta es rica en proteína. Aseguro que su cuerpo está generando protones. Grasa, lípido. Ah, muy bien. Usted dice, voy a generar o voy a consumir o genero una pequeña cantidad de lípidos. Los lípidos pueden generar, aparte de que le forman acetilcoenzima A, le van a generar cuerpo cetónico. Cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos que liberan también protones. No los vamos a ver en esta actualidad cuáles son esos cuerpos cetónicos, pero créanme que los cuerpos cetónicos son compuestos ácidos débiles. Entonces yo tendré, consumiendo hidrato de carbono, proteínas, lípidos, ¿qué estoy generando? Protones. Por eso se dice que el catabolismo de nutrientes como hidratos de carbono, proteínas, lípidos, me habla también de compuestos como ácido cítrico, otro alimento, el ácido cítrico, tan común en las frutas o alimentos ácidos. Estos ácidos cítricos se caracterizan por tener 3 grupos ácidos, y obviamente aquí le voy a poner RR, ¿ya? RRR. Quiere decir que vienen otras cadenas. Una molécula de ácido cítrico tricarboxílico contiene 3 grupos ácidos, y cuando estos liberan su protón, quiere decir que están liberando al medio 3 protones. Entonces, ¿qué tengo? ¿Y dónde dice dónde hay ácido cítrico? Cuando se come mandarina, se come un limón, etcétera, está consumiendo protones. Todo esto, ¿dónde llega? ¿A dónde se va? A la sangre. Todo esto, finalmente, estos protones llegan a la sangre. Y usted dice, pero es que resulta que hace un momento hemos visto que el pH de la sangre tiene que mantenerse en 7.4. Cuando incrementa la concentración de protones, el pH disminuye. Entonces yo tendría que entrar en un desequilibrio ácido-base, tendría que entrar en una acidosis, por decirlo así, el solo hecho de que yo consuma alimento. Y no es así. No hay. Se genera un equilibrio ácido-base. Entonces la pregunta es, ¿cómo mi cuerpo hace para liberarse de esa lluvia de protones? Fíjense, de esa lluvia de protones que es bombardeado por el solo hecho de alimentarse. Y que no lo podemos dejar de hacer, porque una de las características del ser vivo es intercambiar energía con el entorno, y esa energía la obtiene a través de nutrientes calóricos. Bueno, entonces, no puedo dejar de consumir los nutrientes calóricos. Pero si estos me bombardean mi cuerpo con protones, ¿qué hace mi cuerpo para liberarse y mantener el pH de la sangre en 7.4? Primero, los protones, para que no nos olvidemos, se eliminan los protones por vía renal. Así como habíamos visto que el dióxido de carbono, perdón por escribirlo acá, pero el dióxido de carbono, ¿por dónde se elimina? Por la respiración. Por eso este se conoce como ácido volátil y estos se conocen como ácidos no volátiles, porque jamás, no se les ocurra jamás decir que ustedes eliminan que para mantener el equilibrio ácido-base, los protones son eliminados a través de la respiración. No, a través de la respiración lo que elimino es dióxido de carbono. Y este proceso, que es un proceso normal de respirar, que ingresa oxígeno y elimino dióxido de carbono, es una manera de mantener el equilibrio ácido-base, porque hemos visto que este compuesto, a pesar que en muy pequeña cantidad se combina con el oxígeno, es capaz de generar protones y bicarbonato. Entonces, mi cuerpo elimina el dióxido de carbono a través de la respiración, pero los protones generados por la pequeña cantidad que se ha disuelto con agua, los protones generados producto del catabolismo, hay que sacarlos a través de vía renal. No queda otra. Entonces, mis riñones van a trabajar para mantener el equilibrio ácido-base a través de
la eliminación de protones y la reabsorción de bicarbonato, que es un componente básico. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los órganos y los tejidos que tiene que mi cuerpo tener para que funcione adecuadamente mi equilibrio ácido-base? Estamos hablando de los pulmones, de los riñones y la sangre, porque a través de la sangre es donde se transporta el dióxido de carbono, a través de la sangre es lo que se transportan los protones y lo que ultrafiltra los riñones, obviamente que es nuestra sangre. Una vez que hemos entendido de manera global cómo puede ser que mi cuerpo se encuentre constantemente bombardeado por compuestos ácidos, básicos también, y hay que mantener el equilibrio ácido-base o mantener el equilibrio de la sangre en un pH de 7.4, surge la pregunta, ¿qué hace mi cuerpo para mantener eso? Para eso están los tampones. La primera línea de defensa son los tampones o buffer, tampones o buffer. Segunda línea de defensa vienen a ser la parte respiratoria. Y la tercera, renal. Un ratito. Vamos a apagar el audio de uno de sus compañeros. Ya, me costó pillar, listo. Entonces, tenemos que las tres líneas de defensa son los tampones o buffer. Estos tampones o buffer, ¿por qué se llaman primera línea de defensa? Porque actúan de manera rápida e inmediata. Lo segundo, la parte respiratoria. La parte respiratoria actúa en cuestión de horas, 1 a 2 horas, la segunda línea de defensa, porque demoran un poquito más. Y la tercera línea de defensa para mantener el equilibrio ácido-base es la parte renal. ¿Por qué esta es la tercera línea de defensa? Porque demora entre 12, 16, 18 horas en participar en regular el equilibrio ácido-base. Si bien es cierto, la bibliografía nos menciona y nos dice, no quiere decir que los tampones no sean eficaces. Son eficaces, tan eficaces como los respiratorios, pero el renal o los riñones contribuyen de una manera altamente eficaz a regular el equilibrio ácido-base, porque uno puede eliminar una gran cantidad de protones y reabsorber un componente básico. Se encarga más que todo de eliminar ácido y poder retener también o eliminar un componente básico como es el bicarbonato, cosa que la parte respiratoria, ¿qué es lo que hace la respiración? Solo me regula dióxido de carbono, no me va a eliminar protones. Y los tampones, vamos a ver cómo son estos capaces de actuar los tampones o buffer. Entonces, y aquí, miren ustedes, vamos a ver algo muy interesante que seguramente ya los auxiliares le han de haber explicado, porque la primera práctica de laboratorio era justamente determinación, por ejemplo, del pH de la sangre. El pH de la sangre que ustedes han visto en la parte de laboratorio y les han de haber dicho por cómo son los métodos a través de los cuales se determina o se cuantifica el pH de una sangre, y el hecho de que se los hayan explicado como práctica uno no es para que usted diga, yo tendré como médico que determinar el pH de la sangre. Pueda que sí en algún momento, no solamente determinar el pH de la sangre, perdón, determinar el pH de diferentes fluidos. Por ahí hace una toma vaginal, usted está haciendo un proceso de investigación y está viendo la influencia del pH, por ejemplo, del flujo vaginal en la época en que la mujer es más fértil. Usted está haciendo un estudio de eso y decide usted tomar la muestra y usted cuantificar el pH. Entonces hay dos métodos, método potenciométrico y método colorimétrico. Bueno, eso ya se lo han explicado los auxiliares en toda una clase práctica. Para eso es que se les da esa práctica. Después la segunda práctica que venía a ser los procesos de ósmosis. Cuando a mí me hablaban de ósmosis para ver lo que era medio isotónico, hipotónico, hipertónico, eso también. Y la tercera práctica es soluciones tampones o buffer, que si bien no estamos haciendo las
las prácticas en sí. Pero el hecho es de que ustedes vean la capacidad que tienen o entiendan la capacidad que tienen los tampones o buffer y comprendan por qué es la primera línea de defensa. Entonces, reforzando lo que ya han visto, ¿qué es un tampón o buffer? Un tampón o buffer es toda sustancia que está compuesta por un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal. Muy bien, ya no le tengo que explicar qué es un ácido débil, qué es una base débil, porque ya usted lo sabe. Un ácido débil, por ejemplo, voy a hacer compuestos generales. Ácido acético con acetato de sodio. Base débil, amoníaco con cloruro de amonio. Listo. Muy bien, eso cuando yo tengo la mezcla de ambos compuestos, yo voy a tener una solución tampón. ¿Cuál? En este caso, este es el compuesto ácido y este es el compuesto básico. En este caso, este es el compuesto básico y este es el compuesto ácido. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo actúan las soluciones tampones? Partamos de lo siguiente porque ustedes en práctica deberían haber hecho, Dios mediante si podemos, lo vamos a hacer, pero para que ustedes entiendan lo que es tampón de lo que no es tampón, vamos a hacer algo así. Voy a poner aquí un envase con agua, otro envase con agua. Hagamos de cuenta 2 vasos de precipitado. ¿Qué hay aquí? Agua. El agua se ionizaba y me formaba protones y oxidrilo. El agua se ioniza y me forma, ¿qué? Protones y oxidrilo. Eso lo vimos, ¿no ve? Ionización del agua. Resulta que ahora yo a este vaso de precipitado que contiene agua le voy a agregar ácido clorhídrico. Quiere decir que le estoy generando una gran cantidad de ácido. Inicialmente, ¿cuánto es el pH del agua a 25 grados centígrados? 7, 6.9, 7, 7.1. Ese es el pH inicial. ¿Está bien? El pH inicial. Si yo tuviera un vasito con agua y le mido el pH, ¿cómo se lo mido? Por un pHímetro, se lo puedo medir con papel tornasol, todo lo que ya ustedes han visto en la práctica número 1 y que está explicado en la guía. Entonces, de repente ya, no importa el método, lo medí el pH, 7. Ahora le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué voy a esperar que le ocurra a este pH? ¿Que aumente o que disminuya? Va a haber una disminución del pH. Va a haber una disminución. Si este es concentrado o por más que se diluya, pueda que el pH, como es ácido clorhídrico, me libere una gran cantidad de protones, pueda que el pH me baje a 3. Seguro que baja, claro que va a bajar. ¿A cuánto? No sé, va a depender de la concentración. Listo, porque aumenta la concentración de protones. Al aumentar la concentración de protones, disminuye. Ahora resulta que le voy a agregar hidróxido de sodio a este otro vaso de precipitado. El hidróxido de sodio es una base. Finalmente, lo que estoy aumentando es la concentración de oxidrilo. Al aumentar la concentración de oxidrilo para mantener el equilibrio, disminuye la concentración de protones. Lo cual, si disminuye la concentración de protones, ¿qué va a pasar con el pH? Va a aumentar. Muy bien. Aumenta, puede que me aumente a 10. Un pH a 10. De 7 a 10 o puede que se me vaya hasta pH 14. Muy bien. Entonces usted dice, sí, ya eso nos lo explicó, ya lo sabemos, pero veamos ahora lo que le pasaría si yo tengo una solución tampón. Ya sabemos lo que pasa con el agua. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando yo tengo una solución tampón. Voy a colocar ahora, en vez de colocar agua, 2 vasos de precipitado, voy a colocar la solución tampón de ácido acético, acetato de sodio. Ácido acético, acetato de sodio. Cuando tengo la mezcla de un ácido débil y su sal, o una base débil y su sal, yo he colocado este ejemplo, no quiere decir que es el único. Entonces, suponiendo, ya lo tengo calculado el pH, lo mido el pH de esta solución y créanme que este tipo de solución tampón tiene un pH alrededor de 4.5, calculado hasta en laboratorio.
4.5, el pH inicial. Voy a hacer lo mismo que hice con el ejemplo anterior. Le voy a agregar ahora un ácido y aquí le voy a agregar una base. Muy bien, perdón. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso? Resulta que cuando yo a esta solución le agrego un ácido, el pH me disminuye. Claro, va a decir usted, igual que el agua, el pH disminuye. Pero resulta que el pH disminuye ligeramente. Y me puede disminuir hasta 4, por ejemplo. Me puede disminuir 3.8. Pero no es nada comparado con el caso anterior, que cuando al agua yo le agregaba un ácido, automáticamente el pH se me iba a valores muy bajos. Vamos al otro extremo. Resulta que otra vez 4.5 pH inicial, le agrego una base y el pH me aumenta a 5, por ejemplo, a 5.2, a 5.3, pero no me aumenta a 10, no me aumenta a 14, le estoy agregando una base. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué? ¿Por qué el pH, si yo le estoy agregando un ácido, no me baja a 0? ¿Por qué si le estoy agregando una base no se me va a 10 o a 14? Porque yo tengo compuestos aquí que van a neutralizar el ácido o van a neutralizar la base. Entonces usted dirá, ¿cómo es eso? ¿Quién lo neutraliza? Permítanme borrar. Entonces yo me vengo acá y digo, cuando yo le agrego un ácido, este es el compuesto ácido y este es el compuesto básico. Cuando yo le agrego un ácido, existe un compuesto básico que está ahí para atrapar. ¿Quién es? El acetato. Este acetato, porque está como acetato de sodio, queda ion acetato más sodio. Agarra el protón del ácido y lo neutraliza y me forma ácido acético. Ah, usted dice, sí, pero es que qué bonito, le está agregando un ácido y me forma un ácido. Entonces, sí, pero el ácido que está formando acá, ¿qué es? Es un ácido débil. Por definición, un ácido débil me libera una pequeña cantidad de protones porque está en equilibrio con sus iones. Eso quiere decir que tiene una constante, etcétera, todo lo que había explicado. Entonces, la generación de protones de ese ácido va a ser mínima. Por eso el pH disminuye, pero no disminuye tanto. No disminuye tanto porque hay quien neutralice ese ácido. Ahora, vamos con la base. Vamos que ahora le voy a agregar, suponiendo, el oxidrilo. Entonces le agrego el oxidrilo. ¿Quién va a estar para neutralizar eso? Va a estar el compuesto ácido. Va a estar el compuesto ácido. Que va a agarrar el oxidrilo, lo va a agarrar al oxidrilo que le estoy agregando, se va a ir aquí y me va a formar iones acetato. Ah, dice usted otra vez, la misma cosa. Me formó un compuesto básico, pero este compuesto básico es débil. Entonces no me va a generar tanto oxidrilo. Por eso el pH aumenta, pero aumenta ligeramente. Eso para que vean lo que es tampón de lo que no es tampón. ¿Qué es lo que no es tampón? El agua. ¿Vieron que el agua, usted le agrega protones? ¿Hay quien neutralice? No, automáticamente el pH disminuye. Ah, no, le agrego oxidrilo, el pH aumenta. Entonces, a pesar de que nuestro cuerpo, de que el ser humano tiene 60, 80% de agua distribuido, lo hemos visto, intracelular, extracelular, los espacios, ¿les sirve para regular el equilibrio ácido-base? No. Entonces no pensemos que el agua actúa como tampón. Alguna vez se les preguntó en una mesa examinadora, se les preguntó en un examen final, ¿el agua es capaz de actuar como solución tampón o es capaz de neutralizar ácidos y bases? La respuesta es no. Entonces el agua, como tiene múltiples funciones, las hemos estudiado ya, nos hemos pasado un mes estudiando la molécula de agua dentro del ser vivo. Algo que nunca va a ser es energética, porque jamás le va a dar energía a su cuerpo. Hasta ahora establecida, Dios gracias, usted puede tomarse toda la cantidad de agua que quiera, no le va a ganar en calorías a su cuerpo, va a mantener su equilibrio siempre y cuando usted orine, sus riñones están funcionando adecuadamente, una de las grandes vías, va a mantener el balance hídrico. Pero tampoco jamás va a ser tampón.
Entonces no le sirve para tampón. Ah, dice usted, entonces, ¿y qué pasa entonces en mi cuerpo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los tampones que existen y hacen posible que neutralice cuando se generan esa gran cantidad de protones que hemos visto, producto del solo hecho de comer, que se genere ese protón también cuando respiro ese dióxido de carbono, aunque no mucho, pero ya, porque el otro se va a través de la respiración? Vamos a ver cuáles son los tampones intra y extracelulares. Pero hasta aquí quiero que entiendan cómo funcionan las soluciones tampones. Y justamente, y esto es violento, una de nuestras prácticas de laboratorio, la número 3, que son soluciones tampones, era ir al laboratorio y trabajar con soluciones tampones y medir el pH con un pHímetro. Que a Dios gracias la carrera lo tiene. Y medíamos el pH justamente con un pHímetro. Usted le iba agregando al tampón, le agregaba un ácido y una base y automáticamente veía cómo el pH disminuía ligeramente o aumentaba ligeramente. Ahora viene lo contradictorio, porque usted dirá, pucha, con esto, ¿para qué segunda línea de defensa? Si los tampones tienen esta gran capacidad de neutralizar ácidos y bases, ¿para qué la parte renal? ¿Para qué la parte respiratoria? Si estos tampones hacen la magia de mantener el equilibrio ácido-base. ¿Cómo les escribí al inicio que era tampones, buffer o amortiguadora? Se llaman soluciones tampones o buffer o amortiguadora, así como son los amortiguadores de un auto. Si usted decide en su auto llevar a 5 personas, si usted tiene un auto y decide llevar 5 personas, no hay problema, aguanta sus amortiguadores. Pero de repente va a la casa de su tío y su tío o su tía le dice, hazme favor, llevarme una bolsa de cemento a donde están construyendo por allá, por, no sé, a Guarnes, a una quinta que tengo, una pequeña, están construyendo en Guarnes. Y usted agarra y decide, bueno, hacer el favor y dice, sí, le voy a llevar. Y resultaba que usted pensó que eran 2 bolsitas de cemento. Eran 15 bolsas de cemento y usted tiene un pequeño auto. ¿Usted cree que las 15 bolsas de cemento va a aguantar los amortiguadores de su auto? No va a aguantar. No va a llegar ni 1 kilómetro y se va a sentar y va a romper los amortiguadores del auto. Quien conoce de eso me va a dar la razón y dice, efectivamente, si yo tuviera que llevar 15 bolsas a 20 bolsas de cemento, pues contrato un camioncito, porque ese camioncito va a ser capaz porque sus amortiguadores son más grandes. Mi auto acá sí lleva 6, 8 personas muy apretadas y adiós y gracias. Entonces, lo mismo pasa con estas soluciones. Entonces usted dirá, ¿qué quiere decir? Que si yo le aumento muchos ml, trabajemos con este, pongámosle que se me ocurre la brillante idea de que este es concentrado y se me ocurre la brillante idea de agregarle 10 ml de ácido clorhídrico concentrado. Créame que se rompe la solución tampón. ¿Y cómo yo voy a saber que se rompió? ¿Acaso lo voy a ver como un auto que se va hacia el fondo? ¿Cómo lo voy a descubrir? Lo voy a descubrir porque cuando yo le eche el ácido clorhídrico concentrado, los 10 ml, el pH puede ir a 0. Se rompió. Ya no me disminuye a 4.3, a 4.6, se rompe. Al revés, si yo le agrego un exceso de base, el pH se me puede ir de 4 hasta 10. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió el tampón. Y efectivamente los químicos hablan y dicen, las soluciones tampones no son mágicas, se rompen. ¿Y cuándo se va a dar cuenta usted que se rompió? Del pH, si del pH inicial más o menos, dice, aumenta 2 unidades de pH. Hay otros que son más estrictos y dicen, no, más o menos 1.5 unidades. Quiere decir que si ya llegó a 6 para algunos químicos y de 4.5 llega a 6, ya se rompió el tampón, ya no sirve. Para algunos, para otros dicen, son más tolerantes, dicen, no, con 2 unidades, digamos, a 6.5 recién se rompe. O si está por debajo o por arriba. A 2.5 recién se rompería el tampón. De todas maneras, el hecho es de que las soluciones tampones se rompen. Entonces, es por eso que nuestro cuerpo tiene, primero, tampones que están dentro de la célula y tampones que están fuera de la célula.
He ahí que cuando nosotros vimos potasio, ¿se acuerdan? Y decíamos, cuando incrementa la concentración de protones en el líquido extracelular, estos miran hacia adentro. Lamentablemente, como está entrando algo positivo, tiene que salir alguien positivo. ¿Qué era lo que salía? Potasio. Entonces, si yo tengo un paciente en una acidosis, quiere decir que tiene elevada cantidad de protones, por eso su pH está por debajo de 7.4, empieza la primera línea de defensa, los tampones del líquido extracelular a trabajar, pero paralelamente trabajan los intracelular. ¿Por qué lo hacen? Porque nuestro cuerpo sabe que los tampones se rompen. Entonces, antes de que le pase algo a mis tampones de líquido extracelular, empiezan también a migrar los protones adentro para ser neutralizados por los tampones intracelular. Lamentablemente, si entra algo positivo, tiene que salir algo positivo, y lo que me empieza a salir es potasio. Entonces, yo podré tener un paciente que debido a su acidosis desarrolla una hipercaliemia debido a ese proceso que es natural, que no es que ha sido provocado. Se ha provocado porque hay un exceso de ácido y hay que neutralizarlo. ¿Por qué hace esto nuestro cuerpo? Porque los tampones se rompen. Pero paralelamente a eso, ¿quién más está trabajando para que no colapsen mis tampones? Están trabajando la respiración y están trabajando los riñones. Solamente que los tampones son veloces. En lo que usted pestañeó, ya los tampones han interactuado. Y eso lo veíamos en práctica. En práctica, usted agarraba a un vaso precipitado donde había una solución tampón, le agregaba un ácido y automáticamente le estaba midiendo el pH y veía cómo lo neutralizaba el ácido o lo neutralizaba la base. Así también veía cuando se nos iba el dedito y nos caía mucho ácido que lo rompíamos el tampón, o nos agregábamos mucha base, lo rompíamos el tampón. Entonces, fíjense, y esto se llama intercambio iónico. Por si acaso, para el que agarre una versión del libro de bioquímica de Laguna, aprovecho. Se los digo porque yo tengo una versión antigua, no lo tengo la versión moderna de Laguna, de un libro de bioquímica de Laguna, pero una versión antigua del libro de Laguna menciona, por ejemplo, que los mecanismos que contribuyen a la regulación del equilibrio ácido-base no son 3, son 4. Dice 4, ¿y dónde está el cuarto? Aparte de los tampones del respiratorio y del renal, está el intercambio iónico. Ellos lo anexan como cuarto lugar al intercambio iónico. A esto dicen que este es un proceso, porque vamos a ver, hemos visto ya intercambio iónico algo en la parte renal, si ustedes se acuerdan con la aldosterona. Entonces, resulta que le dicen, este intercambio iónico es otro mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base. Sin embargo, la bibliografía moderna, el Antonio Blanco en sus últimas versiones, el Bain en sus últimas versiones, no lo toma el intercambio iónico ya como un mecanismo, sino lo toma como incluido. Por ejemplo, habla de los tampones, le habla de esto, y no lo toma ya como un trabajo simplemente de los tampones para neutralizar. En la parte respiratoria también se ve intercambio iónico, en la parte renal también se ve intercambio iónico. Entonces viene a ser como parte de los procesos, ya no un cuarto proceso. Simplemente para el que lea y se pregunte y diga por qué el intercambio iónico lo mencionan en un libro y en otro no. Muy bien. Ahora, vamos a algo muy característico. Otra solución tampón, no sé, me voy a inventar. No que me voy a inventar, es el ácido el que hay en uno de nuestro cuerpo, el tampón bicarbonato. Ya, muy bien. Resulta que este tampón tiene un dado pH, ¿está bien? Como todas las soluciones tampones tienen un pH inicial. ¿Cómo se calcula el pH inicial? O existe una fórmula que se llama la ecuación de Henderson. Y si usted dice, ¿por qué me está dando esto que es pura química? Porque resulta que aparece en su libro de fisio. Aparece en su libro de fisiología, le guste o no le guste, lo va a ver. Y si usted entra a su libro de fisiología, todo esto que también estoy explicando y que está en el Bain y que está en el Antonio Blanco, aparece en su libro de fisiología. Entonces, existe la ecuación de Henderson, que es igual a pH
igual a pKa más logaritmo de concentración de la base sobre la concentración del ácido. Entonces usted dice, sí, pero es que no la entiendo. No se preocupe. Esta no vamos a ver de dónde se deduce, pero créame que esta ecuación de Henderson se ocupa bastante y la va a ver usted en sus libros. Y no se asuste. Cada vez que vea algo así, dice, todo esto, esta es una ecuación que está relacionada con una solución tampón. Obvio que en su libro no le va a hablar de soluciones tampones inorgánicas, como hace un momento yo le hablé de ácido acético acetato de sodio. Le va a hablar de las soluciones tampones que forman parte de nuestro cuerpo. Y es ahí a donde vamos nosotros este momento a explicar, teniendo en cuenta la ecuación de Henderson. Entonces, si yo me voy a la expresión de la ecuación de Henderson de esta solución tampón, va a ser pH igual a pKa más logaritmo. ¿Cuál es la base? Bicarbonato. ¿Cuál es el ácido? Que también lo van a ver como dióxido de carbono. Entonces, o puede ir como dióxido de carbono o puede ir como ácido carbónico. Listo. Esa es la expresión de la ecuación de Henderson que la van a ver en todos sus libros mientras vayan estudiando. Entonces vamos a estudiar ahora los tampones. Una vez que ya han entendido cómo funcionan los tampones, vamos a estudiando los tampones que se encuentran dentro de la materia viva. Vamos con el tampón fosfato y las proteínas que son tampones intracelulares. Tampón fosfato. Permítanme que les voy a hacer una ecuación de ionización de algo que quizás los que manejan química la conozcan o si hay alguno que venga de traspaso de la carrera de bioquímica y ha llevado conmigo biomolécula, química analítica, la conoce esta reacción. Pero es la siguiente. El ácido ortofosfórico, si yo hablo del tampón fosfato, bueno, vamos a ver cómo se forman este tipo de tampón y cuál es el que existe en la materia viva. El ácido ortofosfórico se ioniza con el agua y me forma ortofosfato diácido más ion hidróneo. A su vez, el ortofosfato diácido se sigue combinando con el agua y me forma ortofosfato monoácido más ion hidróneo. Es un ácido triprótico. El ortofosfato monoácido se combina con el agua. Fíjense que estoy haciendo doble flecha, eso quiere decir que hay un equilibrio, me genera ortofosfato más ion hidróneo. Listo. En cada uno de ellos hay una constante de acidez K1, K2 y K3. Listo. Resulta que yo puedo formar solución tampón cuando mezclo ácido ortofosfórico u ortofosfato con ortofosfato monoácido, diácido. O sí, mezclo el ortofosfato diácido con ortofosfato monoácido. Esa es una segunda solución tampón. 1, 2, 3. El otro, yo puedo formar solución tampón cuando mezclo una sal de ortofosfato monoácido con otra de ortofosfato. Me falló el pulso. 1, 2, 3. Hay que escribir las cosas correctas. Es con 1, con 2 cargas, con 2 y con 3 cargas. Muy bien. Es decir, si yo le pongo a usted, esto es una solución tampón, la mezcla de esos dos, claro, dice usted, ácido y base. Esta es una solución tampón, claro, ácido y base. Esta otra mezcla es una solución tampón, claro, ácido y base. De repente ahora, la pregunta es, tampón fosfato, le acabo de decir, el tampón fosfato es un tampón intracelular. Muy bien. ¿Cuál de estos tres es? Entonces me dirá usted, si usted, o los tres existen en la materia viva. ¿Será que en mi cuerpo va a haber este tampón? ¿Este o este? La respuesta es que en su cuerpo solo existe este tampón. El ortofosfato diácido con el ortofosfato monoácido. No hay este y no existe este.
¿Por qué? Por esto. Créanme, no es necesario que se aprendan las constantes, pero van desde 10 a la menos 3, aproximadamente 10 a la menos 6 y 10 a la menos 13. Lo cual me da un pKa, si yo le saco el logaritmo, me da un pKa de 6.8 más o menos. Lo cual me está diciendo que para que existan estas especies, yo necesito un pH aproximadamente de 7, 7.1, 7.2. Para que existan estas especies, yo necesito un pH de 2 a 3. Y para que existan estas especies, yo necesito un pH arriba de 10. Si yo estoy hablando que está de líquido intra y extracelular y estamos hablando de un pH de la sangre, aproximadamente estamos hablando de un pH de 7.4, lo cual me dice que esta especie no puede existir porque yo necesitaría un pH ácido. Esta especie no puede existir porque yo necesitaría un pH muy básico. Pero para que existan estas dos especies, yo necesito un pH 6, 8, 7. Si el pH de la sangre ronda en 7.4, este par sí hay dentro de mi cuerpo. Y los dos forman una solución tampón. Entonces, cuando usted hace la lectura de sus libros, ahora voy a borrar esto, y le hablan del tampón fosfato, ya sea en fisiología, etcétera, le dicen el tampón fosfato se expresa como pKa2, algunos le colocan el pKa2, otros no, más el logaritmo. ¿Cuál es la base? Este compuesto, el que tiene menor cantidad de hidrógeno. Entonces le dicen, la expresión de la ecuación de Henderson del tampón fosfato es el ortofosfato monoácido dividido la concentración del ortofosfato diácido. Parte básica, parte ácida. Entonces, usted tiene, esa es la famosa expresión. Y le dicen que la relación en estos dos es de A4, que no tiene mucha relevancia porque no es tan importante como en el caso del tampón bicarbonato. Entonces, ahora sí, ya no hace falta que usted se asuste cuando esté leyendo su libro de fisio y cuando vea esa expresión, diga, esta es la expresión de la ecuación de Henderson del tampón fosfato que existe dentro de mi cuerpo, que es lo que hacen los tampones, neutralizan ácidos y bases. Si tendría que neutralizar un ácido, ¿quién va a estar ahí? La parte básica. Si tendría que neutralizar una base, ¿quién va a estar ahí? La parte ácida de este tampón ortofosfato. Entonces ya sabemos cuál es y la importancia de este dentro de lo que es la parte intracelular. Vamos ahora a ver el tampón de las proteínas. Ya hemos visto esto. Diez minutos más y me voy. Proteínas. Las proteínas, si bien no hemos visto todavía proteínas, las proteínas constituyen tampones de tipo también de característica intracelular. Si bien, créanme, no vimos proteínas, pero la unidad básica estructural de una proteína son los aminoácidos. Dicho de otra manera, así como cuando a usted se le dice, ¿cuál es la unidad básica estructural del ser vivo? Lo más pequeñito, usted dice la célula. Ahora, cuando se dice, ¿de qué están conformadas las proteínas? De aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que forman las proteínas, solo 20. ¿Y qué cantidad de proteína hablamos que hay en nuestro cuerpo? El 50% del peso seco. Usted le quita el agua a su cuerpo y suponiendo que este es el peso seco, el 50% es proteína. Y lo demás son los otros compuestos. Dice, es harta, son bastantes proteínas, sí. Pero ahora viene la pregunta. Si mi cuerpo, el 50% de mi cuerpo, del mío, del suyo, de todos nosotros, es proteína, entonces jamás pues deberíamos sufrir de desequilibrio ácido-base si estamos diciendo que las proteínas forman tampones. Entonces jamás entraríamos en acidosis ni alcalosis porque el 50% de mi cuerpo está llena de tampones. La respuesta es no, lamentablemente. ¿Por qué? Dice usted, se acaba de decir que el 50% es proteína y los tampones, existen tampones intracelulares que son proteínas,
porque hay una característica básica estructural que tiene que tener la proteína para actuar como tampón. Así como que cuando lleguemos encima, yo le voy a decir, existe una característica básica estructural que tiene que tener la proteína para actuar como enzima, aquí lo mismo. ¿Cuál es la característica básica? Que la proteína, para que actúe como tampón, tiene que tener un aminoácido que se llama histidina. Ay, dice usted, ¿y por qué? ¿Por qué este aminoácido? ¿Por qué solamente este? Si hay 20, ¿por qué un hito? Porque resulta que existe un término que se llama pH isoeléctrico. El pH isoeléctrico, dicen que es un valor de pH que puede ser de 0 a 14, en el cual el aminoácido, si es del aminoácido o la proteína, se expresa sin carga. Cuando un aminoácido se expresa sin carga, y la estructura de un aminoácido es esta, por si acaso, ¿ya? Es decir, se expresa sin carga, así como esto, porque puede expresarse con carga, y usted dice, ¿cómo puede expresarse con carga así? O puede expresarse con carga así. Cuando el aminoácido se expresa así o se expresa con, como le hice hace un momento y lo borré con carga, así no nos sirve para que actúe como tampón. Para que actúe como tampón, el aminoácido tiene que expresarse sin carga, así. Y de los 20 aminoácidos, el único aminoácido que al pH de la sangre está expresado así es la histidina. Todos los demás o están con carga positiva o están con carga negativa. Y entonces cuando están así, no nos sirven. ¿Por qué? Porque este compuesto, cuando está expresado bajo esta forma, cuando viene una base, por ejemplo, si viene una base, ¿dónde está la parte ácida para neutralizarlo? Aquí. Sale inmediatamente el protón y nos neutraliza al oxidrilo. Pero ¿y qué pasa cuando viene un protón de un medio ácido? Aquí, que es una base, ¿se acuerdan lo que habíamos definido? Un ácido es todo aquel que libera protones y una base es el que acepta protones. Está el grupo amino lo atrapa y se convierte en esto. ¿Se dan cuenta entonces que para que un aminoácido pueda tener esa capacidad de atrapar oxidrilo y de atrapar protones, como lo hace un tampón, que es eso lo que hace un tampón, atrapa protones y oxidrilo, tiene que estar expresado sin carga? Lamentablemente, de los 20 aminoácidos que forman parte de la proteína, solo uno tiene un pH isoeléctrico de 6.8. Quiere decir que al valor muy próximo del pH de la sangre, la histidina está expresada sin carga. Puede actuar entonces esa proteína que tiene a estos aminoácidos como parte de su estructura, sí va a poder actuar como tampón. No, pero yo tengo otra proteína que ni lo menciona créanme que esa proteína va a ser estructural, puede ser proteína fibrosa, puede ser aparte de los músculos. Es decir, si usted me dice lactina y la miosina, que forman parte, son proteínas musculares, ¿son capaces de actuar como tampones? No, obviamente que no. Sus músculos nunca van a actuar como tampones, pero es que usted dijo que las proteínas actúan como tampones. No todas. Van a tener que tener la capacidad de tener a este aminoácido como parte de su estructura para que la proteína actúe como tampón. Lamentablemente no son todas, son contadas, son pocas. Por eso una expresión de la proteína para que actúe como tampón generalmente se le expresa así. Listo. Esa es la forma que le expresan al tampón de la proteína. Entonces, si usted quisiera expresar la ecuación de Henderson, usted hiciera así: concentración de la base sobre la concentración del ácido. Listo. Esa es la expresión de la ecuación de Henderson para el tampón de proteína. El segundo tampón de característica intracelular. Muy bien.
Y dentro de esto tenemos otro tampón que es la hemoglobina, que cómo actúa como tampón, eso lo vamos a ver en la parte respiratoria. ¿Está bien? Y ahora veamos el tampón bicarbonato. Ahí me voy a quedar, pero expresémoslo. El gran tampón bicarbonato. Este tampón bicarbonato, que es el famoso tampón que se encuentra en el líquido extracelular. Entonces, ¿cómo es este tampón? Este tampón lo encuentran como ácido carbónico, la parte ácida, y como bicarbonato. O como la mayoría lo representa, que es lo mismo, el dióxido de carbono y la parte básica, el bicarbonato. Entonces, ¿cómo viene a ser la expresión de la ecuación de Henderson del tampón bicarbonato? pH, pK más logaritmo. ¿Cuál es la base? El bicarbonato. ¿Y cuál es la parte ácida si considero el dióxido de carbono? Que lo voy a poner como concentración, aunque el dióxido de carbono está como gas. Y si yo me voy a la expresión correcta, yo tendría que ponerle P a E, P, que quiere decir presión parcial de dióxido de carbono, que eso es lo que me mide la gasometría. La gasometría me mide la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, dicho de otra manera, ¿cómo yo mido el pH de la sangre de un paciente? ¿Cómo yo sé si mi paciente tiene su equilibrio ácido-base o está en un desequilibrio ácido-base? Y aquí entra ya el trabajo del laboratorio. Aquí usted puede mirarlo si quiere todo el día a su paciente, tenerlo ahí, estar a la cabecera del paciente, y usted no va a poder decir si su paciente, porque está más blanco, menos blanco, está tomando una tonalidad verdosa, etcétera, o está mucosa seca, si está con un pH de 7.2, si está con un pH de 7.8, no lo va a poder decir. No va a poder decirme la concentración de bicarbonato que existe en el torrente sanguíneo, no me va a poder decir la presión parcial del dióxido de carbono de ese paciente. ¿Qué va a tener que hacer? Pedir al laboratorio una prueba que se llama gasometría. ¿Qué les decía yo a ustedes? ¿Se acuerdan que en la anterior clase que los gasómetros, la gasometría es la prueba? ¿Quién hace esto? Un aparato que se llama gasómetro. Gasómetro. No sé si la han visto en la guía, hay un gasómetro, hay la foto de un gasómetro, un bioquímico trabajando con un gasómetro. Claro que ese gasómetro es grande. Yo les comentaba que hay gasómetros ahora a la cabecera de los pacientes en terapia intensiva en clínicas y no en todas las clínicas privadas, porque también tiene su costo. Pero si usted va a hacer su internado en el hospital de niños, por ejemplo, en el laboratorio del hospital de niños hay un gasómetro, pero es grande. Y que si se frega ese gasómetro, chavo, hay que ir a buscar otro en otro de los hospitales. Otro que tiene es creo que el San Juan de Dios ya tiene. Otro también que tiene es el japonés, que son equipos grandes en los cuales la parte bioquímica lo maneja el gasómetro. Pero si usted se va a una clínica privada de alto costo, en el cual el mismo paciente paga el costo del gasómetro, ahí va a encontrar a la cabecera del paciente el gasómetro que le lanza también esa prueba de gasometría y le lanza el ionograma. Ambas, en una sola boletita que saca el mismo equipo, ahí le da los resultados de la gasometría y le da resultados del ionograma, los electrolitos de un sodio, potasio, cloruro y algunos lanzan el calcio también. Y le sale todo le sale en una sola boletita, incluyendo solamente colocando la muestra del paciente, microgotas, entra y sale el resultado. ¿Cuál es el único inconveniente con todo esto? Uno, la toma de muestra, que es lo que ustedes están... ¿Ya alguno de este grupo ha expuesto el primer tema? De exposición, gasometría. Nadie, ni B1, ni B2, ni B3. Hola. ¿Alguien de este grupo ha expuesto gasometría o nada? Uno de los primeros temas de exposición es gasometría y ionograma.
Justamente ahí el hecho de esa exposición, esa parte del laboratorio, es que usted vea qué es la gasometría, qué valores lanza la gasometría y pueda entender los trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, de todas formas, para medir el equilibrio ácido-base, nosotros tenemos esta prueba de gasometría anexada al ionograma, que ese es el primer tema de exposición, donde también ven, donde tienen que explicar, por ejemplo, que la toma de muestra generalmente se hace una punción arterial para estas pruebas de gasometría. ¿Y quién la realiza? Si no puede el técnico del laboratorio, corre al bioquímico. Si no puede el bioquímico, ¿a quién corre? Al médico. O corre, si no puede el bioquímico, a veces hay la enfermera, siempre hay una enfermera capísima. Pero si nuestra enfermera capísima está de vacaciones, está de baja por embarazo, está de baja por COVID, etcétera, etcétera, ¿qué le queda? La parte médica. Y el médico, si no puede, ¿a quién corre? A nadie. Pues se supone que él maneja anatomía, que él sabe por dónde van los grandes vasos, los pequeños vasos, los nervios, porque la punción de gasometría tiene hay que saber hacerla, no es nomás realizar una punción, hay que saber hacerlo. Entonces, bueno, aquí me quedo porque la próxima clase voy a ver cómo funciona el tampón bicarbonato. Vamos a ver la relación que existe entre bicarbonato y dióxido de carbono y vamos a ver la regulación respiratoria, cosa que de ahí pueda pasar a lo que viene a ser la parte renal. Con eso nosotros acabaríamos la parte teórica de esto y nos faltaría trastorno del equilibrio ácido-base. Los trastornos del equilibrio ácido-base lo vemos en PowerPoint. ¿Y qué más nos queda? Ya nada, con eso terminamos lo que viene a ser todas las unidades para el primer parcial. Una vez que terminemos las unidades del primer parcial, ya sumados ya los casos más están disminuyendo, ya van por 200 cada día, máximo 300. Si Dios lo permite, vamos a poder tomar quizás un examen presencial, Dios mediante, que no haya ningún problema. Listo, muchachos. Entonces, espero que la clase le haya sido beneficiosa. Hasta aquí. La próxima clase doy también pizarra, yendo con calma. A mí me interesa que si tienen alguna duda, pregunten, vayan leyendo, porque de esto no se van a liberar nunca, de la parte de gasometría. Nos vemos entonces. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Recording stopped.